este ratón. Por ahí. Vale. Entonces, aquí, a ver, ese Windows K. Ah, no. ¿Cómo lo habías puesto? O sea, Windows P, Windows P. pero eso era solo para... Para compartir. O sea, Sí. ahora vamos a ver esto. Vamos así. Tú dale a ampliar. Vale, y así, donde ellos solo están viendo esto de aquí. Cuando tú presentes y tal, y acabes, le das otra vez a Windows P, Windows le P. das a duplicado. Y cuando estés en duplicado, le das a ver, ampliar pantalla y ya está. Ya. Vale, lo que pasa es que cuando termine la presentación no voy a poder poner el Windows P. Vale, pues yo lo hago. No te preocupes. O sea, Vale, tú ahora vale. simplemente vas a presentar al chico, ¿no? O sea, ¿cómo está? Vale, pues Sí. esto yo lo hago. No te preocupes. Solo yo y esto. Oh, mira, pues Vale. aquí. A ver, voy a dar la vuelta a esto. Lo que tienes es... Hola, buenos días otra vez. Ahora vamos a seguir con la sesión de charlas de casos de éxito de empresas. Van a ser 6 charlas muy interesantes donde vamos a ver cómo se están aplicando en diferentes empresas y en áreas muy distintas la inteligencia artificial y esperamos que sean inspiradoras para los que estáis aquí también trabajando en el entorno empresarial. La primera charla la ofrece Luis Búrdalo de S2 Grupo, que es el director de I+D de la empresa. Va a hablar sobre simbiosis, seguridad e inteligencia artificial. Venga, hasta ahora. Ay. Hola, buenos días. ¿Se me escucha bien? Vale, pues como ha dicho Ana, yo soy Luis Búrdalo, soy director de I+D de la empresa S2 Grupo. Y nada, pues voy a comentaros en unos minutitos una situación que se da ahora mismo, que es básicamente la estrecha convivencia y la simbiosis y beneficio mutuo de dos disciplinas, dos tecnologías, como son la inteligencia artificial y la ciberseguridad. Por poneros en contexto, bueno, S2 Grupo es una compañía de ciberseguridad, somos lo que se llama un pure player, jugador puro, solamente hacemos ciberseguridad, pero cubrimos todos los aspectos de la ciberseguridad, desde lo que es cumplimiento de normativas hasta lo que son servicios de seguridad gestionada, servicios de caza de amenazas, incidentes, hacking ético,
Desarrollamos también nuestras propias soluciones de ciberseguridad para poder utilizarlas nosotros y para poder ser más competentes en un mercado que es competitivo, por definición, como ahora veremos. Pero bueno, esto que tenemos aquí no lo tengo que decir precisamente en este foro. Ya sabemos perfectamente que la inteligencia artificial ahora mismo no es algo que estaría bien tener, sino que es algo que sí o sí debemos incorporar a nuestros procesos, a nuestros productos, a nuestro día a día, sobre todo si estamos hablando de hacer negocio, optimizar o abrir nuevas fronteras. ¿De acuerdo? Si los primeros 3 argumentos no os convencen, que ya de por sí son lo bastante convincentes, hay que pensar que el cliente que vas a tener, la persona que vas a tener delante, espera que tengas inteligencia artificial, porque en realidad los seres humanos funcionamos así, y si no, vas a ser el que no tiene inteligencia artificial, con lo cual te quedarás atrás porque no tienes la etiqueta, y además, como las 3 primeras ventajas y razones por las que la gente de verdad lo adopta sí que son de verdad, pues te quedarás atrás tecnológicamente. ¿Problema que tenemos con la inteligencia artificial? Bueno, pues que como todas las tecnologías también tiene unos riesgos, pero tiene unos riesgos muy, muy particulares. Al final, todo lo que desplegamos con inteligencia artificial no deja de ser un sistema informático que depende de unos datos, depende de unas infraestructuras. Lo que pasa es que este tipo de herramientas tiene unas particularidades que nos llevan a lo que viene siendo extender la superficie de ataque. Aparte de la red de comunicaciones, que se utiliza como tantas aplicaciones, dependen muy fuertemente de los datos, de muchas cantidades de datos que generalmente están almacenados en remoto, en la nube. La nube no es más que el ordenador de otro señor o otra señora, no nos tenemos que olvidar de eso, ¿de acuerdo? Generalmente se accede de manera distribuida, es decir, tenemos endpoints, usuarios, PCs que están en su casa, están en el supermercado, están en entornos que no podemos controlar y no podemos securizar. Dependemos de un software de terceros, de bibliotecas que ha hecho una comunidad que no sabemos si tienen un bug, no sabemos si alguien ha decidido básicamente ensuciarlas y hacer el mal con ellas. Y luego pues estamos hablando de una serie de aplicaciones generalmente abiertas que acceden a unos datos y que tenemos también que gestionar quién accede, cómo accede. Si yo tengo en mi empresa un servicio concreto o hago uso de una herramienta de inteligencia artificial y están accediendo desde casa, ¿qué pasa si se conecta el hijo de mi empleado? ¿Va a pasar algo? En fin. Pero bueno, más allá de todo esto que viene ligado a lo que es el soporte de la tecnología como tal, la misma inteligencia artificial tiene una serie de aspectos que lo hacen especial en lo que a riesgos se refiere. El primero de ellos, los datos. Los datos que alimentan la inteligencia artificial pueden ser un problema porque suelen tener dueño. Los datos no son de la nada. Si estamos cogiendo y entrenando con fotos, esas fotos las ha hecho alguien. Esas fotos pueden ser de alguien el que esté en ellas. Pueden ser datos que pueden tener unas restricciones que nos llevan a que no abandonen el suelo europeo, por ejemplo. Pueden ser datos que tienen restricciones en las que el dueño de esos datos que nos ha cedido tiene que tener derecho a retirarse de esos datasets. Y si no cumplimos con todo esto, aparte de ser sancionados, nos podríamos encontrar con que nuestra herramienta de inteligencia artificial no podemos comercializarla fuera de Europa o no podemos comercializarla en Europa. Es decir, hay un marco normativo que tenemos que contemplar y que puede poner en riesgo tu negocio al final. Claro, esta fuerte dependencia de los datos nos lleva a algo de lo que hemos oído hablar un montón. Podría ser que estos datos tengan unos sesgos. ¿Por qué? Pues porque, mira, son los datos a los que podía acceder porque es un dominio muy, muy concreto, o no me di cuenta de que ese sesgo estaba ahí hasta que vi cómo funcionaba mi algoritmo. Claro, podemos encontrarnos con que nuestra herramienta, nuestra aplicación, está funcionando de forma no deseada. Está siendo racista, está siendo machista, está funcionando con parámetros de la Edad Media. Esto podría pasar. Y bueno, luego aparte hay una serie de ataques y de riesgos asociados a los modelos de inteligencia artificial que son ataques directos a los modelos como tal. Hablamos de envenenar los datos, yo intervengo en el conjunto de datos para que tú todo lo que aprendas de ese conjunto de datos después no sea lo que es la realidad. Aquí podemos ver cómo etiquetando un gatito con la etiqueta perro, pues a saber después cómo funciona ese clasificador. Después hay ataques adversarios, podemos aquí un ejemplo. Son fotos de un monumento, un tigre que no se ve, ¿de acuerdo? Y un camión aplicándole una pequeña máscara de bits que no es apreciable para el ojo humano. Resulta que esas 3 imágenes son clasificadas como un avestruz.
Y bueno, en general lo que viene siendo los problemas derivados de que estos modelos muchas veces son una caja negra que es difícil explicar qué es lo que hace, por qué lo hace. Entonces, asociarlo a según qué tomas de decisiones puede ser peligroso. Vale. Luego ya hemos visto por qué es importante la ciberseguridad para la inteligencia artificial. Pero ahora vamos a ver de qué va esta simbiosis, porque es al revés. Esta es la situación actual de los ciberataques, parcialmente. Aquí estamos viendo el coste medio de cada brecha de datos a lo largo de los años, desde 2018 hasta 2024, en millones de dólares. Como no se ve muy bien, os lo leo, en 2024 el coste medio era de 4,88 millones de dólares. Estamos hablando de las brechas de datos, coste medio de las reportadas. Solo se reporta en torno al 20%. ¿Por qué? Pues porque cuando te roban datos de tus clientes, cuando te ha pillado el carrito del helado, pues muchas veces no confiesas. Y luego, aparte, estamos hablando aquí de unos costes medios que están obviamente tirados hacia arriba porque las grandes compañías, que son las que probablemente tengan que denunciar porque les conviene, porque por ley tienen que hacerlo, son volúmenes muy altos de datos. Pero aquí está también Mercería Loli, que a lo mejor ha perdido todo lo que tenía y desde luego está lejos de los 4,88 millones de dólares, pero a lo mejor ha tenido que cerrar. Si vemos por sectores cómo se ha distribuido estas brechas de datos, ojo, denunciadas, vemos que no se escapa nadie y que además la tendencia es creciente de 2023 a 2024 en todos los sectores, menos en el sector salud, que parece que ha decrecido, y el sector educación. Pero bueno, esto podría ser casual realmente. La realidad es que, como podemos ver, afecta a todas las áreas de la industria y de la sociedad. Y aquí estamos observando costes de lo que le cuesta a la empresa, pero no estamos observando un montón de costes hundidos como ¿qué supone que se pare un hospital? Ahí hay algo más que dinero. Es decir, al hospital, a la aseguradora le va a costar algo, que es lo que sale en estas gráficas, pero resulta que después hay personas que no tienen un servicio. ¿Qué puede suponer esto también con otros servicios críticos como puede ser la electricidad o el agua? Es en plan, vale, esto le ha costado a la compañía un montón de dinero, pero además hay una región que estuvo sin electricidad o que no ha tenido, ha estado expuesta a agua que no era lo suficientemente potable, entonces los parámetros que tocaba, en fin. Cosas que puede pasar cuando falla tu sistema. ¿Tiene un impacto la inteligencia artificial en todo esto? Sí, y además un impacto bastante heavy. Lo que podemos ver aquí es la diferencia en costes por brecha de datos cuando en la empresa, en la ciberseguridad, tenía implantadas capacidades de automatismo y de inteligencia artificial o no. ¿Y en qué grado? Desde no tener ningún uso hasta tener un uso extensivo. Como podemos ver, la diferencia en el coste medio de una brecha de datos entre tener un uso extensivo de automatismos y de inteligencia artificial o no tener absolutamente nada, tiene la friolera de como 2 millones de dólares. Vamos, da para pensárselo. Si además vemos lo que nos cuesta tanto detectar que hemos tenido una brecha de datos como reponernos y volver a restaurar el sistema, también el hecho de que tengamos tecnologías de inteligencia artificial desplegadas y automatismos desplegados cambia muchísimo la situación. ¿De acuerdo? Luego es importantísimo hoy por hoy para la ciberseguridad contar con capacidades de inteligencia artificial. ¿Capacidades como qué? Pues desde el punto de vista de motores de ciberseguridad, para detección de anomalías, para modelado de tráfico de red, modelado de entidades, modelado del comportamiento de usuarios, del comportamiento de una red, pero también modelado de entidades maliciosas, patrones de ataque, etcétera. Correlación de información, la cantidad de información que se tiene que analizar en una empresa mediana en su día a día es imposible de sobrellevar solamente con capacidad humana. Es imposible. No hablemos ya si intentamos todo esto aglutinarlo en un centro de seguridad, en un SOC como el que tenemos en S2. Muchas empresas, grandes empresas, no puedes estar encima de todo. Necesitas automatizarlo. Pero también, no solamente como motor de detección y de correlación, sino para extraer y generar inteligencia de amenazas. Inteligencia de amenazas que viene siendo, pocas palabras, saber qué es lo que es peligroso, cómo nos atacan, para qué nos atacan. Si yo sé que lo que buscan de mí es la cartera, lo que hago es meterme en el bolsillo de delante. Si lo que buscan
es los planos de un proyecto en el que estoy trabajando porque lo que quieren es hacer espionaje industrial, pues saberlo hace que yo cambie el password regularmente, etc. Entonces, correlar información de este tipo que muchas veces mezcla conocimiento industrial con conocimiento geopolítico, porque muchos ataques y muchas campañas vienen dirigidas por intereses geopolíticos, vienen dirigidas por intereses comerciales, competencias. Entender nuestro entorno es muy difícil también si no tenemos hoy en día inteligencia artificial. Y bueno, ya para concluir, y no extenderme más, aunque seguiré por aquí por si tenéis más dudas o queréis que os hable de paranoias. Os gusta, ¿eh? Qué fuerte. Bueno, en fin, que la inteligencia artificial y la ciberseguridad hoy por hoy son aliados necesarios el uno para la otra y para todos los demás. Es decir, es una simbiosis entre ellos, pero es también una simbiosis que nos viene bien a nosotros. Tal y como están escalando las amenazas hoy en día, sin inteligencia artificial no podemos hacerle frente, pero además pensar en desplegar sistemas de inteligencia artificial sin contemplar no solamente los riesgos asociados a esa superficie extendida, sino los riesgos específicos de tu sistema, con tus datos, tu propósito y en el momento en el que recogiste esos datos y en el que vas a desplegar el sistema, es garantía de fracaso y de consecuencias, ¿vale? Bueno, en un futuro próximo, de verdad, ninguna de las dos cosas tendrán sentido una sin la otra. Ahora bien, no estamos hablando de balas de plata, no existen las balas de plata, siempre habrá que estar encima de lo que estamos desplegando. Al final, los responsables de las herramientas somos los que las desarrollamos, los que las usamos. Eso tampoco va a cambiar. La inteligencia artificial no es un billete en primera clase, tú te sientas, te ponen una Coca-Cola y cuando llegues te han avisado. Es un cohete, te lo atas a la espalda y vas más rápido, pero los cohetes hay que saber cómo dirigirlos. Y hasta aquí, para cualquier duda. Muchas gracias, Luis. Bueno, y ahora la próxima presentación viene de Pangeanic, a cargo de Manuel Herranz, que es su CEO, y nos va a hablar sobre la IA funciona. Pequeños modelos para grandes problemas. Correcto. Muchas gracias. Ay, seguir, hombre, sí, aplaudir es bueno. No, no es esta. Sí. Muy bien.